Vamos a ver, ¿somos iguales los españoles hoy que la gente que vivía en la península ibérica, pongamos el siglo XVII? ¿En qué se diferencia una sociedad que llamamos civilizada de otra que no lo sea? Aquí en Europa nos gustaba quemar a la gente en la plaza pública, desmembrarla, cortarle la cabeza con un hacha, encerrarlas en mazmorras de por vida, torturarlas. Estos comportamientos, es verdad, los tenemos los seres humanos metidos muy, muy adentro. Dicen los biólogos que la venganza es propia de grupos mamíferos que necesitaban mantener la cohesión social cuando no tenían otras herramientas para hacerlo. Members of other groups is humans. And what chimpanzee males do looks rather disturbingly like that kind of behavior in our own species. La venganza, que es tan shakespeariana, también la hacían grupos de animales, los chimpancés entre otros. Pero fuimos civilizándonos, que significa que poco a poco empezamos a aprender a dejar de hacer algunas cosas. ¿Por qué? Pues porque había valores superiores a la rabia esa que te inunda cuando ves a alguien que abusa. Igual que a los niños les educamos diciéndoles que hay cosas que no pueden hacer, que hay cosas que no pueden tocar. Cuando las sociedades van creciendo, dejan de hacer cosas que hoy miramos hacia atrás y nos parecen bárbaras, salvajes, brutales. Ojo por ojo, diente por diente. Tenemos que comportarnos con los criminales como ellos se comportan con nosotros. Que no, que eso es perder dos veces. Porque cuando nos sale la ira, y vaya si nos sale, los criminales, ¿sabéis qué logran? Arrastrarnos a su territorio, tirar de abajo hacia nosotros y nos convierten en personas muy parecidas a ellos. ¿Sabéis qué logran? Nos animalizan. Lo decía Séneca, ¿damos coces a un asno que nos cocea? ¿Mordemos a un perro que nos muerde? No, y por tanto tampoco debemos comportarnos con los asesinos con su misma falta de empatía, porque somos mejores que ellos. Y sería absurdo que sobre el daño creado, nosotros además nos convirtamos en gente sin escrúpulos. Os lo repito, somos mejores que ellos. Pues yo en primer lugar me gustaría agradecerle a todo el mundo que se ha volcado en ayudarnos. Y veo muchas frases de rabia y fotos hablando de esta mujer y la persona. Que por favor, en honor al pescado libre, que nadie ponga, que yo les pido por favor que nadie hable de esta mujer más. ¿Cómo va a querer la madre de Gabriel que su nombre se vincule a un acto de venganza, cuando la venganza nunca se acaba? Y sabéis además que cuando nos deslizamos por la pendiente de la ira, dejamos abierta la puerta para que se nos cuelen los carroñeros. Ruth Ortiz, la madre de los niños asesinados por su padre en Córdoba en 2011, ha dicho que cree indignante y patético que el Partido Popular se aproveche de las víctimas y se haga fotos partidistas con la imagen de esos niños en una pancarta. Quieren que la indignación se transforme en venganza y la venganza en una carta blanca, ¿para qué? ¿Para volver al pasado? No. En medio de esta opereta, ¿no?, para regresar al antiguo Código Penal, a la ley del talión, tenemos que hacer también una mención especial a Ciudadanos, que son los números uno del contorsionismo político. Debieran a lo mejor dejar el Parlamento e irse al Circo del Sol. Primero pactaron con el PSOE la derogación inmediata de la prisión permanente revisable, pactada con el PSOE, esa que está hoy incluida en el Código Penal. Luego, en abril del año pasado, votaron a favor de una propuesta de Esquerra Republicana de Cataluña que pedía derogar la cadena perpetua. En cambio ahora, en plena operación, por lo menos en las encuestas del sorpaso al PP, vuelven a dar otro volantazo y para que no se les escape ningún voto, ¿no?, por la derecha, piden, resulta, la cadena perpetua. Claro, y dos huevos duros, Rivera. ¿Tienes bizcochos borrachos? Sí, señor. Pues ponle a cada uno unas gotas de amoníaco. ¿Y también dos huevos duros? Y también dos huevos duros. Dice Rivera, esta es mi política penitenciaria, pero si no te gusta, pues nada, tranquilos que tengo otra. Milton Friedman, en su famosa doctrina del shock, planteaba que solo una crisis, cuando es real o cuando es percibida como tal, produce auténticos cambios. Cuando esa crisis sobreviene, las medidas que se toman dependen siempre de las ideas que están en el ambiente. La verdad de todo esto es que el PP y Ciudadanos están aprovechando el shock que tenemos los españoles ante crímenes horrendos, injustificables, para de repente ellos intentar justificar lo injustificable.
Y así que llevan semanas enarbolando la bandera de la cadena perpetua y mintiendo a la gente. ¿Sabéis para qué? Para ver si son capaces de traer a España ese debate terrible que está alimentando la extrema derecha en Alemania, en Italia, en Francia. España no es así. Y por tanto, dejen de intentar ganar votos enfrentando a ciudadanos con otros ciudadanos. Su prisión permanente revisable, señores del PP y de Ciudadanos, lleva vigente 2 años y no ha impedido ninguno de los crímenes horrendos que el PP está ahora movilizando en las conciencias sin rubor ni vergüenza. Solo han conseguido una única condena, la de aquel padre que mató a sus hijas en Pontevedra en 2015. Hasta ahora, ese es su único logro. Creando una situación de alarma social, ¿sabéis qué ocurre? Que nuestra capacidad crítica se paraliza, se nubla nuestra mente y al final, ¿qué hacemos? Pues seguir la inercia de la mayoría, por supuesto, convenientemente dirigida por la caverna mediática, que también agita estas barbaridades para hacer, mientras que unos caja con votos, ellos caja con la audiencia. Por cierto, los telediarios públicos cada vez parecen más un programa de sucesos, a ver si se nos mete bien el miedo en los tuétanos. En los últimos años el PP ha utilizado con habilidad la doctrina del shock para dar otra vuelta de tuerca a nuestro Código Penal y así tener una deriva autoritaria sin precedentes en una democracia. Así, los corruptos y los golfos, la sensación que tenemos es que disfrutan de total libertad, que pueden robar a manos llenas, que al final los bufetes de abogados van a permitir que se vayan a esquiar a Suiza, porque ¿qué más da que robes en las arcas públicas, no? Ahí no ocurre nada. Bien, si eres rapero, si eres titiritero, cuidadito, que puedes ser condenado a penas de prisión y directamente entrar provisionalmente en la cárcel. Pensemos en los jóvenes de Alsasua. La primera víctima de toda esta campaña de intoxicación siempre es la verdad. Una verdad que tenemos que clarificar con 4 preguntas. La primera, ¿tenemos de verdad en España un problema de criminalidad? La respuesta es que no. España es el 3er país con menos tasa de criminalidad de Europa. ¿Sabéis quiénes nos ganan? Portugal y Grecia. Somos uno de los países con menor tasa de homicidios del mundo. Y no es casual que cuando en el CIS se pregunta a los españoles cuáles son nuestras preocupaciones, la inseguridad ciudadana figura en el vagón de cola. Entre 2005 y 2016, las muertes violentas han descendido en España un 40%. Pregunta número 2. ¿Es el Código Penal español demasiado blando con los delincuentes? Tampoco. España es uno de los países de Europa donde las penas son más largas. Hasta 30 años de prisión por un delito que puede sumar hasta 40 años si la comisión es de varios delitos. El periodo mínimo de pena para los delitos graves en España es de 25 años. Son 10 en Suecia, 12 en el Reino Unido, 15 en Alemania o 18 en Francia. Pregunta número 3. ¿En España los presos salen demasiado pronto a la calle? No. Aunque una carta del chicle quiera hacer creer lo contrario, que no nos engañen. La respuesta es que no. Desde 1995 no existe la redención de penas en España. Además, según los últimos datos del Consejo de Europa, a finales de 2014 el tiempo de estancia media en prisión de los reclusos en España era de las más largas de Europa. Duplicamos a Alemania, a Bélgica, quintuplicamos el de Holanda. Pregunta número 4. ¿Endurecer las penas reduce la criminalidad? No, un no rotundo. Basta mirar a Estados Unidos. El efecto de disuasión de la pena de muerte no es cierto. Conoce bien el Antiguo Testamento. En lo referente a no matarás. Si alguien derrama la sangre de un hombre por el hombre, será su sangre derramada. Sí, padre. ¿Y usted está familiarizado con el Nuevo Testamento en el que Jesús habla de la gracia y de la reconciliación? Si no tenemos problemas de criminalidad, si nuestro Código Penal es de los más duros de Europa, si los presos cumplen a rajatabla sus condenas, endurecerlas, ¿para qué sirve? ¿Para qué todo este revuelo si no tiene que ver con algún afán electoral? Pues eso, porque esa es la respuesta, porque lo único que se busca es arrancar un puñado de votos. Claro, si no hay pensiones, si no hay trabajo, si no hay ayuda, si no hay dependencia, ¿qué nos ofrece el PP? Come rabia, vive rabia, bebe rabia, habita rabia, porque la rabia es lo único que parece que nos ofrece este gobierno. Y es precisamente por eso, porque no tenemos el más mínimo interés de vivir en guerra con los demás y en guerra con nosotros mismos, que miramos hacia adelante y sobre todo a sitios mucho más luminosos. Habrá un día en que todos, al levantar la vista,
Cristo, queremos una tierra que ponga libertad.